Hola a todos, mi nombre es Miguel Quevedo y mi presentación va a ser acerca de Argentina, más concretamente acerca de Javier Milei, el actual presidente de Argentina, y que es considerado por muchos un héroe, aunque otras personas lo consideran un villano. Para entrar un poco en contexto, en caso de que alguno no tenga muy ubicado a Argentina, Argentina es una nación situada en el extremo sur de América del Sur, con una población de aproximadamente 46 millones de personas. Es el octavo país más grande del mundo y tiene una economía que históricamente ha sido marcada por su sector agrícola, especialmente la zona de La Pampa, que es una región muy fértil en Argentina. Aparte de su sector agrícola, destaca también la industria automotriz, la industria energética y también la tecnología de la información. Sin embargo, en las últimas décadas, Argentina ha experimentado una serie de crisis económicas recurrentes caracterizadas por altos niveles de inflación, endeudamiento y pobreza. En esta presentación voy a analizar el desempeño de Javier Milei en materia económica, así como también un breve repaso de su vida, cómo, eh, logra, cómo logra pasar de ser un desconocido a ser el presidente de Argentina. El contenido que voy a estar cubriendo va a ser la cronología de la vida de Javier Milei, desde que nació, lo que estudió, hasta que se convierte en presidente de Argentina, el contexto económico previo a la presidencia de Milei, qué estaba pasando en Argentina para que Javier Milei tuviera tanto éxito con unas propuestas un tanto extravagantes, las políticas económicas de Javier Milei, fueron las propuestas que hizo en la campaña y cuáles de esas propuestas está haciendo en estos momentos y el impacto en la economía argentina que han tenido las propuestas de Javier Milei. Por último, voy a terminar con una conclusión analizando si las políticas de Javier Milei han tenido un impacto positivo y negativo o negativo en la economía de Argentina y no solamente en la economía de Argentina, sino en el país en general. Ok, empezamos con la vida de Milei. Bueno, Javier Gerardo Milei nació en 1970 en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, y a partir de entre 1883 hasta 1893, 1983 hasta 1989, disculpa, jugó al fútbol en la posición de portero en las divisiones inferiores del Club Atlético Chacarita Juniors. Y como digo, llegó a cuarta división del fútbol argentino. Hasta que en 1993 decidió dedicarse a estudiar economía en la Universidad de Belgrano, recibiéndose como licenciado en economía en 1993. En el 2004 se inicia como catedrático de economía para universidades tanto en el extranjero como argentinas. Ejemplo de universidades que estudió podemos mencionar la Universidad de Buenos Aires o la UAD. Esto es en 2004. Y ya a partir de 2010 comienza a realizar notas de opinión para el diario La Nación, El Cronista e Infobae, que son periódicos muy importantes en Argentina, donde principalmente él criticaba la política económica de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y posteriormente el de Alberto Fernández. Eh, a partir de ahí comenzó también a dar entrevistas en diversos programas de televisión y radio de actualidad, como el programa Animales Sueltos, que es un programa muy popular en la televisión argentina, conducido por Alejandro Fantino, e Intratables, ambos en el Canal América, un canal muy importante en Argentina.
En los años posteriores al 2010 también fue invitado a distintos medios de comunicación para que brindase un análisis sobre la coyuntura económica. Él abogaba por una menor intervención en el Estado, del Estado en la economía. Esto se llama minarquismo. Y también se oponía al keynesianismo, el movimiento que abandonó durante la crisis económica mundial del 2008. Anterior al 2008, Milei era considerado un economista keynesiano y a partir de la crisis del 2008 adopta lo que se considera el liberalismo económico o la escuela austriaca de economía, para ser más exacto. Con su carisma, Milei participaba en estos debates en dichos programas, definiéndose como libertario austriaco con fuerte base matemática y especialista en dinero y crecimiento. Si algo ha distinguido a Milei, algo que se ha caracterizado, es su manera de debatir y su forma de expresarse y también sus enfrentamientos estrambólicos con periodistas y políticos. Su personalidad y sus interacciones, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, así como su peinado característico, su peinado alborotado, lo hicieron conocido por el público argentino, sobre todo por el uso de sus palabras malsonantes, insultos e interjecciones. Entonces, a partir de la alta exposición y su forma de comunicar sus contenidos analíticos, su teoría económica y su pensamiento ideológico, terminó siendo uno de los economistas más conocidos por el público, por el gran público argentino. Porque Milei no solamente era un loco que discutía y decía palabrotas en televisión, sino que detrás de ese personaje con esa peluca, con ese peinado alborotado, detrás de eso había un gran economista, un catedrático de economía, y habían ideas y habían propuestas serias. Debido al gran éxito que tuvo, el 26 de septiembre del 2020, Javier Milei anunció a través de una transmisión en vivo en Instagram su intención de postularse como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. 3 años después, en el año 2023, se convierte, toma posición como el presidente de la nación argentina. Esto tuvo lugar el 10 de diciembre del 2023. Entonces voy a analizar un poco cuál es el contexto previo, el contexto económico previo a Milei. El contexto previo era un contexto de gran inflación. Argentina ha enfrentado una inflación crónica durante los últimos años, durante las últimas décadas, con tasas anuales superiores al 50% en algunos momentos, casi llegando a la hiperinflación. Esto claramente ha afectado severamente al poder adquisitivo de los ciudadanos y ha generado incertidumbre económica entre potenciales inversores extranjeros. También el país ha enfrentado dificultades con su deuda externa, especialmente después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, en 2018, acuerdo que se llegó durante la presidencia de Mauricio Macri, y los pagos de esta deuda han puesto presión a las finanzas públicas, argumentando desde algunos sectores de la ciudadanía argentina que la deuda es impagable. Antes de la presidencia de Milei, debido a estas situaciones, la pobreza afectaba a más del 40% de la población, debido obviamente a la recesión económica provocada a partir de la crisis del 2008 y los posteriores tasas anuales del 50% en inflación. Esto ha sido sin duda uno de los principales desafíos sociales
También su déficit fiscal significativo. El gobierno mantenía un déficit fiscal significativo, financiado en parte por la emisión de moneda, lo que obviamente contribuía a una gran inflación. Para las personas que no sepan lo que es un déficit fiscal es cuando el gobierno gasta más de lo que recauda. Entonces, para financiar esa diferencia, normalmente los gobiernos populistas lo que hacen es lo que se llama vulgarmente imprimir dinero, y obviamente esto crea una gran inflación. Ok, ya vemos que las políticas de gobiernos anteriores a Javier Milei habían convertido a Argentina de ser un país, una gran potencia mundial, que fue Argentina. Argentina fue una gran potencia mundial a principios del siglo XX y poco a poco fue perdiendo terreno en el panorama internacional hasta convertirse en uno de los países con más pobreza del mundo. La economía de Argentina está catalogada como una de las peores globalmente. Entonces, Javier Milei, para solucionar este problema que tenía la economía argentina, proponía 4 propuestas claves. La primera, él proponía eliminar el peso argentino y adoptar el dólar como moneda oficial para frenar la inflación y estabilizar la economía. Esto con aras de generar confianza y evitar devaluaciones continuas. Recordemos que una de las principales razones por las que Argentina sufría esta inflación tan grande es porque los gobiernos imprimían mucho dinero para cubrir ese déficit entre recaudación y gasto. Entonces Milei con esto propone eliminar el Banco Central argentino y quitarle la responsabilidad, o mejor dicho, quitarle el poder al Banco Central, el Banco Central que él considera un Banco Central corrupto que le ha hecho daño al país, él propone quitarle ese poder adoptando el dólar americano, que como sabemos el dólar americano depende de la Reserva Federal, no dependiese más de los políticos argentinos. Esta es una de sus principales propuestas. La otra propuesta es reducir drásticamente el tamaño del Estado. Él planea eliminar ministerios, de hecho lo ha hecho, reducir el gasto en programas sociales y desregular el sector público. También Milei busca privatizar empresas estatales ineficientes para reducir el déficit fiscal, este déficit que hablamos de menos ingresos que gastos, y también para aumentar la eficiencia en sectores claves como la energía y los transportes. También promover la eliminación de aranceles y barreras comerciales para integrar a Argentina en el mercado global y aumentar la competitividad. Argentina, para el que no lo sepa, es un país que impone muchas tarifas no solamente a la importación de productos, sino a la exportación. Es uno de los pocos países en el mundo que tarifa no solamente la importación de productos que vienen del exterior, sino también la exportación. Le cobra una tarifa a sus propios ciudadanos por querer exportar productos hacia el exterior. Y esto es algo que Milei quiere cambiar y que de hecho lo ha eliminado para hacer que los productores argentinos sean más competitivos en el mercado global, en el mercado internacional. Ok, ¿cuál ha sido el impacto en la economía que han tenido las propuestas de Milei? Recordamos, Milei llegó a la presidencia en diciembre del 2023. Se va a cumplir un año
prácticamente desde la toma de posesión de Milei. Entonces tenemos ciertos datos para analizar si las políticas de Milei han funcionado o no. Y yo esta parte la divido en dos partes: lo positivo que ha hecho Milei y lo negativo o lo no tan bueno que ha hecho Milei, o que ha tenido como efecto las políticas que ha hecho Milei. En lo positivo podemos mencionar claramente la reducción de la inflación. La inflación cayó significativamente en los primeros meses del 2024, de un 25,5 que estaba en diciembre del 2023 cuando Milei toma posición, a un 4,2% en mayo del 2024. Esto es un cambio significativo y sin duda un cambio de paradigma en la política, en la economía argentina. Y todo esto es logrado gracias a la política fiscal estricta que impuso y a la limitación de la emisión monetaria. Si bien no ha llegado a adaptar el dólar como moneda principal de Argentina, sí ha limitado mucho la emisión monetaria por parte del Banco Central argentino. También el superávit fiscal que ha tenido. Se alcanzó un superávit en el primer cuatrimestre del 2024 debido también a la fuerte reducción del gasto público. Esto es un hito histórico en la economía argentina porque la mayoría de los gobiernos argentinos, como digo, han tenido déficit fiscal, nunca un superávit. Entonces esto es algo muy importante y es un signo de que la economía de Argentina va por buen camino. En cuanto a lo negativo, podíamos mencionar el aumento de la pobreza. La pobreza aumentó al 57%, estaba en un 44% y aumentó a un 57%. Y esto es en parte por la devaluación de las jubilaciones y los recortes en subsidios, que esto afecta obviamente a las clases más vulnerables. Esto es algo que Milei, cuando llegó a la presidencia, advirtió que iba a pasar y que era sufrir para poder crear riquezas y después cuando ya se hayan creado riquezas poder distribuir mejor ese dinero. Pero está claro que la pobreza en Argentina aumentó en un 57% y las personas que vivían de estos subsidios se han visto muy afectados por estas devaluaciones en las jubilaciones y estos recortes en subsidios. También mencionar la recesión económica. La economía sigue en contracción. Ya estaba antes de que llegara Milei, pero sigue todavía en contracción, con una proyección de caída del 3,3% para el año 2024. Y esto se debe a la falta de inversión pública y el freno a la obra pública que han dificultado la recuperación. En esto Milei ha sido muy claro. Él intenta evitar el gasto público y la inversión pública para poder lograr lo que mencioné anteriormente, el superávit fiscal, para poder lograr que baje la inflación. Tuvo que limitar el gasto público y obviamente el gasto público era muy importante en el Producto Interior Bruto de Argentina. Representaba un número significativo y al bajar estas inversiones públicas, obviamente la economía y el Producto Interior Bruto de Argentina han caído. Pero esto es algo también que advirtió Milei y que según él necesita primero tener una economía fuerte, una economía que sea atractiva para inversores extranjeros que puedan poco a poco cubriendo ese espacio que deja el gobierno público, ese espacio de inversión que deja el gobierno público y pueda ser cubierto, como digo, por empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. En conclusión, considero que las medidas de Milei han generado un impacto positivo,
Argentina, como hemos comprobado, estaba en un abismo económico y necesitaba un cambio drástico. Hay un político, mejor dicho, un filósofo argentino que escucho mucho, que se llama Agustín Laje, que él menciona que la economía de Milei, la economía de Milei, no, la economía argentina, estaba pasando por un cáncer, y cuando uno tiene cáncer es necesario operar y pasar por quimioterapia y pasar por un tratamiento radical para poder curarse. Y eso es lo que está haciendo Milei. Así que yo creo que en términos generales lo está haciendo bien y está teniendo un impacto positivo. Y un ejemplo de esto es que las medidas iniciales de Milei han generado señales de estabilización, como la disminución del riesgo país, que bajó 64 unidades a 1.21 puntos básicos, según JP Morgan. Esto refleja obviamente una mayor confianza en los mercados financieros y una expectativa de mejor manejo fiscal. Pero sin duda algo a tener en cuenta es el desafío del equilibrio social, y es saber equilibrar entre crear una economía fuerte, crear un mejor manejo fiscal, bajar el tamaño del gobierno y también tener cuidado con las personas más vulnerables, con las personas más pobres. Y es que si bien las políticas de Milei han empezado a mejorar la confianza económica, como lo muestra esta bajada del riesgo país que mencioné anteriormente, el desafío precisamente es mantener esta estabilidad sin generar una mayor desigualdad, sin seguir aumentando la pobreza. Así que será crucial combinar las reformas con políticas sociales inclusivas que protejan también a los más vulnerables. El éxito a largo plazo dependerá de encontrar un balance entre el crecimiento económico y la justicia social. Por eso estas reformas deben ser con visión a largo plazo. Todo lleva su tiempo y no se pueden esperar cambios tan drásticos de la noche a la mañana. Así que, para concluir, considero que Milei lo está haciendo bien y que es cuestión de tiempo si ver si estas políticas argentinas que parece que están funcionando puedan seguir funcionando y puedan sacar a Argentina de esta situación tan precaria que está ahora mismo, a convertirlo de nuevo, si no en la potencia mundial que era a principios del siglo XX, a ser un país solvente y a ser un país donde todo el mundo pueda vivir una vida decente, una vida digna, y donde puedan tener un poder adquisitivo para vivir la vida que ellos quieran. Muchas gracias por ver esta presentación.